Vamos a esperar que se ponga la grabación. Yo sé que es tempranito, que no tienen ganas de prender las cámaras, que están dormidos, pero en esta clase yo necesitaría de que prendan la cámara para que hagamos interacción. Es una clase de un tema lindo, agradable. A mí me gusta, obviamente, todo lo que tiene que ver con la psicología, pero acá van a poder relacionar sus propias experiencias, ¿sí? Así que vamos a tener en lo posible prender la cámara o por lo menos participar, ¿sí? Bien, yo voy a dar inicio a la clase, dado que son las 9:01 y que se comenzó a grabar para que no se extienda más allá. Mientras voy a ir aceptando a los alumnos que van ingresando, ¿sí? Ahí van, entrando. Buen día a todos, ¿sí? Otros se van uniendo directamente con el correo institucional. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. ¿No? Ahí va entrando otro. Bueno, vamos a ver si siguen entrando. Bueno, a medida que vayan entrando los iré admitiendo. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Vamos a continuar con el eje 2. La clase pasada, recuerdan que dentro de lo que son las teorías del aprendizaje, vimos los dos grandes grupos que son las teorías asociacionistas y las teorías mediacionales. Y específicamente vimos lo que son las teorías asociacionistas, que tienen que ver con el conductismo. ¿Recuerdan? Bien, hoy vamos a continuar con el cognitivismo, haciendo especial hincapié en un autor particular que es Jean Piaget, que ya lo vimos en el eje 1 cuando vimos las teorías del desarrollo. Recuerdan que ahí lo vimos con la profe Eleonora, que les mandó una clase virtual en la que ustedes tenían que hacer una lectura de esa temática y consultar en un foro cualquier duda que surgiera. Donde ahí veíamos 4 estadios. ¿Recuerdan? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿No? ¿No se acuerdan? No. Bueno, de todas maneras, en este eje, eso quiero aclararles cuando vayan al examen, en este eje no tienen que desarrollar, a ver, acá hay varios, admitir. En este eje no tienen que desarrollar las teorías particularmente, las etapas del desarrollo de Piaget. Acá nosotros nos vamos a centrar en la construcción del conocimiento. Las etapas del desarrollo las dejamos para el eje número 1, ¿sí? Ahí queda claro eso ténganlo presente. Acá en el eje 2 se las nombra a las etapas, pero no las desarrollamos específicamente. Bien, vamos a comenzar de lleno con este autor. ¿Quién es Jean Piaget? Jean Piaget es un biólogo, comenzó siendo biólogo, nacido en Suiza. A veces se lo confunde con el nombre, Jean Piaget dice en francés y en realidad es suizo. Él comenzó siendo biólogo, trabajando el tema de la conducta. Pero cuando empezó a investigar sobre el conocimiento, sobre cómo se construye el conocimiento, buscó una ciencia que lo acercara más a este proceso de cómo nos comportamos frente a los saberes, a los conocimientos. Entonces, así es como se inclina también hacia la psicología y busca específicamente reconstruir o averiguar cómo se construye un sujeto epistémico. ¿Qué querrá decir un sujeto epistémico, chicos? ¿A qué hará referencia la episteme?
o la epistemología. A ver, alguno, los chicos de filo, si saben algo, si escucharon hablar. ¿A qué hará referencia descubrir ese sujeto epistémico? ¿Qué les parece? Sí, Eugenia. Como sujeto analizador. Ajá, sí. ¿Qué más? ¿Pero a qué hará referencia episteme? ¿Qué querrá decir episteme? ¿No? Bien, la palabra episteme tiene que ver con la ciencia, ¿sí? Entonces, la epistemología es el estudio de las ciencias. En este sentido, sujeto epistémico, lo que busca Piaget es conocer cómo los sujetos conocemos, ¿sí? ¿Cómo alcanzamos el conocimiento? ¿Cómo se construye el conocimiento? Acá la palabra clave, la pregunta clave, perdón, sería, ¿qué aporta el sujeto y el objeto en el acto de conocer? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando veíamos el conductismo, ¿recuerdan? Lo que hacía el sujeto era reproducir el objeto, representar el objeto tal como lo veía. Y si no lo representaba como lo veía, no era correcta la respuesta. ¿Se acuerdan en esto del estímulo y la respuesta? En cambio, aquí estamos dentro de una teoría constructivista, donde el sujeto mira el objeto, cualquier objeto. Cuando hablo de objeto me refiero a las materias que ustedes tienen que estudiar, al mundo que los rodea, a todos los objetos nuevos que se les presentan, a todo lo nuevo que hay en el mundo que ustedes tienen que aprender. Ese es el objeto. Lo que hace el sujeto es mirar ese objeto y construirlo de acuerdo a su subjetividad, de acuerdo a su propia manera de ver la vida, va a construir ese objeto. ¿Se entiende acá? Queda clara esta diferencia entre el conductismo y el cognitivismo, ¿verdad? Bien. La contribución de Piaget al conocimiento fue haber demostrado que el niño tiene maneras de pensar diferentes o específicas que lo diferencian del adulto, ¿sí? Es así que el autor explica esto de la evolución y el cambio del conocimiento, diciendo que los seres humanos pasan de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento durante su desarrollo. Si ustedes recuerdan las etapas del desarrollo que vimos en el eje 1, van a ver que el niño primero aprende a partir de la etapa sensorio-motor, o sensorio-motriz, luego pasa a una etapa preoperacional, luego pasa a una etapa operacional donde ya está en la escuela, y luego a una etapa de abstracción o formal, que es el adolescente, y hasta ahí llegan los estudios de Piaget. Una vez que nos convertimos en adultos, ya podemos nosotros abstraernos del conocimiento, representarnos el mundo sin la presencia de él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no necesito verlo al objeto para construirlo, sino que yo ya puedo representarlo mentalmente sin la presencia del objeto. Un niño pequeño, si nosotros le presentamos una pelota en la mano y hacemos como que la tiramos a la pelota, pero en realidad ponemos la mano atrás, el niño pequeño va a desviar la mirada buscándola a la pelota porque él no puede relacionar que el objeto no está presente, ¿sí? Para él uno la tiró a la pelota. En cambio, un adulto ya puede inferir, ya nos podemos dar cuenta de que no, vos escondiste la mano, tenés la pelota en la mano, atrás de la espalda. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir, verdad? O por ejemplo, si a ustedes yo les digo, a un niño pequeño le enseño la Torre Eiffel por primera vez, ¿sí? La reconoce, es un objeto, digamos que es un símbolo internacional, reconocido, se sabe que es de metal, damos toda la forma de la Torre Eiffel. Hoy en día, ustedes, sin que yo les diga, les muestre una foto de la Torre Eiffel, ustedes pueden representarla mentalmente. ¿Se entiende? Porque ya han hecho un conocimiento, han construido un esquema de esa torre y ya están preparados para poder describirla a grandes rasgos. No somos franceses, pero
Si yo les hablo del obelisco, en un primer momento ustedes cuando han sido chicos han aprendido sobre el obelisco. Hoy en día lo pueden representar mentalmente. ¿Se entiende ahí? ¿Queda claro? ¿Sí? Lo que es representar algo sin la presencia del objeto. Bien. Ahí les decía que en el texto que nosotros vamos a trabajar es el de Susana Leligua, donde les habla de las 4 etapas que están bien desarrolladas, vuelvo a nombrarlo, en el eje 1. Acá solo las vamos a nombrar. Piaget, para mostrar cómo el niño va conociendo, va de un estadio de menor conocimiento a una etapa de mayor conocimiento, es que hace estas etapas. Y él dice que la primera etapa es la etapa sensorio-motora o motorio-sensorial, que va desde que nacemos hasta los 2 años. En esta etapa hay un control motor. Motor quiere decir todos los movimientos que nosotros podemos relacionar con nuestro cuerpo. Manos, prensión, movimiento de brazos, coordinación de piernas, aprendemos a caminar, ¿sí? Todo lo relacionado con los objetos físicos. El niño puede ver las cosas y poder ir aprendiendo. Es así que en esta etapa comienza a desarrollarse el movimiento, esto de empezar a caminar, y en esta caminata que inicia el niño, comienza a conocer el mundo que lo rodea, ¿sí? Luego pasamos a una etapa preoperacional. Esta etapa va de los 2 a los 7 años, ¿sí? Aproximadamente. Esto no quiere decir que son a rajatabla estas etapas, ¿sí? Todo va a depender de muchos factores, que ya vamos a ver más adelante cuáles son los factores, pero aproximadamente de los 2 a los 6, 7 años. En esta etapa, fundamentalmente, aparece el lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje es lo que nos ayuda a nosotros a desarrollar el mundo, a poder interpretarlo, a poder nombrarlo, a poder darle sentido a las cosas. Es así que cuando nosotros tenemos un niño pequeño y dice, por ejemplo, qué sé yo, una pelota, nosotros le mostramos y le decimos pelota y le repetimos la palabra pelota de tal manera que él pueda repetirla y reconocer que ese objeto redondo de cuero, de plástico, de goma, de lo que sea, es una pelota, ¿sí? Empieza a reconocer las cosas por su nombre, dado a que en esta etapa aparece el lenguaje. ¿Ahí queda claro? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Es una etapa muy, donde se desarrolla mucho el egocentrismo. Los niños que quieren todo para ellos, los juguetes son propios, les cuesta compartir, todo esto tiene que ver después con un proceso de socialización que se da en la tercera etapa, que es la etapa operacional. La etapa operacional es la etapa donde empieza la socialización propiamente dicha, porque empieza la escolarización. Y en esta escolarización empieza una relación con otros seres humanos, y en estas relaciones aprende comportamientos diferentes. Y aprende, ¿por qué se llama operacional concreto? Porque las operaciones conceptuales que va a aprender el niño necesita material concreto. Fíjense que cuando nosotros aprendemos a contar, no podemos aprender si no tenemos los dedos, piedritas, ábaco, tapitas, todo lo necesario para poder hacer bultitos de números y poder comprender las cantidades. En una primera instancia, los niños no comprenden cantidades. Recuerden, un niño pequeño cuando cuenta, capaz que cuenta hasta 10 bien. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 21, 35, 100, 1.000.000. Él no puede magnificar cantidades, ¿sí? Entonces, lo que hace el docente es trabajar con objetos concretos para que el alumno pueda comprender.
Si el alumno en un primer ciclo, perdón, en una primaria, que ese es el periodo de las operaciones concretas, no le muestra al alumno cómo son los resultados, cómo son los procesos, el alumno difícilmente va a poder comprender cómo se dan estos procesos, ¿sí? Mientras que la cuarta etapa es la etapa de las operaciones formales. Acá ya hay un desarrollo de habilidades y lógicas del pensamiento, del razonamiento. Acá ya no necesita, perdón, el material concreto, ya puede abstraer, ya puede pensar, ya puede tener sentido crítico, ¿sí? Estas investigaciones las hace Piaget habiendo estudiado específicamente con 3 de sus hijos. Así que ahí fue un poco cuestionado porque es como que fue un poco subjetiva la investigación. De todas maneras, nosotros podemos decir que uno de los grandes aportes que tuvo Piaget fue el método psicogenético o método clínico también dentro de lo que se conoce en psicología. ¿De qué se trataba este método psicogenético? Hacía una observación detallada del comportamiento espontáneo de los niños que son examinados de manera individual. ¿Cómo hacía él? Se le presentaba una tarea, una actividad con objetos físicos del medio ambiente como plastilinas, vasos de agua. El examinador, o sea, él como psicólogo, observa lo que hace y escucha atentamente lo que dice. Cuando el niño responde, el investigador hace otra pregunta y así sucesivamente, ¿sí? La clave del método de Piaget es la flexibilidad para adaptar cada pregunta y cada tarea de manera personal, siendo la mayor preocupación de él es cómo alcanzaban el conocimiento, ¿sí? O cómo se alcanza el conocimiento que se tiene, porque hoy en día se sigue aplicando ese método clínico, cómo desarrollan pensamientos de inteligencia, ¿sí? El problema con este método es muy criticado a veces porque el investigador puede orientar y sugerir respuestas al niño, ¿sí? Y la evaluación de esos datos, de lo que se saca como conclusiones, se puede sobrevalorar o subestimar el nivel intelectual del niño. Por ejemplo, a un niño pequeño él le daba 2 trozos de plastilina. A uno lo amasaba y lo estiraba, lo hacía finito y largo. Y al otro trozo lo hacía cortito, gordo y cortito. Y él preguntaba, ¿cuál de los 2 grupos de plastilina tiene más cantidad de plastilina? Y en realidad era el mismo trozo de plastilina, nada más que uno era largo y otro era cortito, pero los niños pequeños, ¿qué van a decir? ¿Cuál tiene más? ¿Qué les parece? El largo. El más largo. Claro, los niños pequeños van a ver el tamaño del largo, no van a fijarse si es gordo o chiquito, ¿sí? En un vaso, por ejemplo, tenemos 2 vasos, uno flaco y largo, un vaso de Fernet, y otro cortito, chiquito, un vaso de agua. Pero a ambos los llenamos hasta la misma cantidad, hasta el mismo nivel, ¿sí? Si uno los pone a la par a los vasos, vamos a ver que tienen el mismo nivel. Yo a ustedes les pregunto, ¿cuál de los 2 vasos va a tener más? ¿El flaquito alto o el gordo petizo? ¿Qué les parece? El gordo petizo, profe. Bien, Benjamín, el gordo petizo va a tener más cantidad, pero un niño, cuando vea que los 2 volúmenes llegan a la misma altura del vaso, van a decir que los 2 tienen lo mismo, ¿sí? Estas son las investigaciones que va haciendo Piaget. Va viendo que primeramente el niño va a ver eso, pero cuando él le muestre de que en realidad uno tiene más que el otro, ahí va haciendo esquemas nuevos, va interpretando el mundo, y cuando lleguen a la edad que tienen ustedes ya pueden hacer esas inferencias, esas relaciones, porque ya tienen un conocimiento más agrandado, más acabado de lo que sería el aprendizaje. ¿Se entiende, verdad? De esta manera, él va investigando desde que son pequeños hasta la edad adolescente, él investigó. Para Piaget, el conocimiento
es construido por el sujeto a través de su interacción con el mundo, ¿sí? La mente humana construye, interpreta activamente una representación de la realidad. Por lo tanto, al conocer, se transforma la realidad de acuerdo a cómo se organiza la información. Fíjense acá. Esa actividad permite la construcción de las estructuras cognitivas que se transforman según distintos momentos del desarrollo individual. En el conductismo, la realidad debía ser interpretada tal como se le daba al alumno. En cambio, acá lo que está diciendo Piaget es que esa realidad, o sea, el mundo que lo rodea, esa es la realidad, se va a transformar de acuerdo a cómo el sujeto va a organizar la información, ¿sí? Pero, ¿cómo va a organizar esa información? Hay factores que van a influir a cómo va a organizar. Uno de esos factores es la maduración. ¿Qué quiere decir la maduración? Se refiere a la aparición de los cambios biológicos que están genéticamente determinados en cada ser humano desde la concepción. O sea, nosotros tenemos biológicamente desde que nacemos, estamos preconfigurados a cómo nos vamos a ir desarrollando. Esa maduración va a depender del funcionamiento de algunos aparatos del sistema nervioso. Por ejemplo, la coordinación de la visión o de la aprehensión hacia los 4 meses de edad, o por ejemplo, cuando comenzamos a caminar, ¿sí? Cómo vamos avanzando, madurando física y biológicamente para alcanzar ciertos contenidos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Hasta ahí queda claro entonces que la maduración es uno de los factores que intervienen a la hora de conocer. Otro de los factores que intervienen es la transmisión social. ¿Qué es la transmisión social? Es lo aprendido en la interacción con los demás. La cantidad de conocimiento que el niño aprende en la transmisión social va a variar dependiendo de la etapa de desarrollo intelectual en el que se encuentra. La interacción social con niños, con pares, con compañeros, con maestros, con familias, es muy importante porque es una fuente de información sobre tradiciones, hábitos, nombres, fechas, todo lo cual constituye el conocimiento de una sociedad. Piaget decía que la socialización es una estructuración a la que el individuo no solo contribuye, sino que también recibe de ella, incluso en el caso de las transmisiones en las que el sujeto parece más receptivo, como la transmisión escolar. Uno podría decir que en la escuela el niño está quieto y recibiendo información. Acá Piaget dice que no, que la acción social es ineficaz sin una asimilación activa del niño, lo que supone instrumentos que sean suficientes o necesarios para aprender. Recuerden ustedes que la transmisión social la vamos a ver luego con Vygotsky, pero acá la transmisión social es fundamental para el aprendizaje de la cultura. Acá estamos transmitiendo a través de la transmisión social, transmitimos maneras de ver, de ser, de pensar de una sociedad. Nosotros nos comportamos como nos comportamos porque es lo que nos transmitieron socialmente. ¿Se entiende, verdad? Si yo estuviera en otro país, siempre hago yo mención al Medio Oriente, que es totalmente diferente esa cultura a la nuestra, ¿no? La cultura musulmana, por ejemplo. Hoy en día, nosotras compañeras, las mujeres, estaríamos tapadas la cabeza porque el pelo no lo podríamos mostrar, ¿sí? No usaríamos mangas cortas porque no podemos mostrar nuestra piel. Bueno, esas son transmisiones sociales, transmisiones culturales, ¿sí? Qué sé yo, un judío ortodoxo, yo lo estoy mirando acá a algunos niños, algunos jóvenes, un judío ortodoxo tendría que tener sus trencitas, sus rulitos acá, usar una bandita en la cabeza o el sombrero, ¿sí? Usar barba, todas esas son propias tradiciones de una cultura determinada. Nosotros estamos en otra cultura, por lo tanto nos han transmitido estas maneras de ver, de ser, de pensar. ¿Se entiende, verdad? ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Otro de los factores que van a intervenir es la actividad. Ya dijimos entonces, el primer factor
dijimos la maduración. El segundo factor, la transmisión social. El tercer factor es la actividad, que es la capacidad del sujeto de actuar, de explorar, de poner a prueba y de manipular para aprender, ¿sí? Cuanta más experiencia tenga un niño con objetos físicos de su medio ambiente, más probable es que desarrolle un conocimiento adecuado de ellos. La actividad posibilita organizar la información, modificar los procesos de pensamiento y adaptarse a la realidad. ¿Se entiende la actividad o necesita que la explique? Me parece que está clara. ¿Estamos? Bien, yo veo la carita de dos nada más que me dicen que asienten con la cabeza, pero los demás, como tienen la cámara apagada, no sé si está o no está, o si sigo o no sigo. Continúo. Bien. Por mí está claro. Profe. Muchas gracias. Bien, y el cuarto factor que va a intervenir es la equilibración. Esta palabra, equilibración, es una palabra clave dentro de la teoría de Piaget. Presten atención. La equilibración es un mecanismo interno característico en la interacción entre el sujeto y el entorno, ¿sí? Podemos ejemplificar esta situación pensando que la interacción de un niño con su medio le presenta numerosos problemas que son nuevos para él. Situación que inicia un proceso de desequilibrio como también de búsqueda de solución. Piaget denomina tendencia a la equilibración, lo que posibilita el desarrollo de capacidades cognitivas cada vez más elaboradas y complejas. Yo les doy un ejemplo. Un niño ve por primera vez un gato, ¿sí? Un niño pequeño. Y cuando ve el gato, lo ve en su casa, por ejemplo, él relaciona todas las características que tiene el gato. La cola, el pelaje, las cuatro patitas, la carita, sus orejitas puntiagudas. Y de repente ve en la tele o personalmente una ardilla, ¿sí? Él va a pensar, porque en sus esquemas, que es un gato, pero cuando le preste atención a la imagen de la ardilla, se va a presentar un desequilibrio, dice Piaget, porque se está dando cuenta que no es igual que el gato, no camina igual que el gato, tiene una cola diferente a la del gato, ¿sí? Sus manitos, maneja manitos, cosa que el gato no los hace porque tiene otra sensibilidad de prensión, la ardilla. Este desequilibrio hace que el niño tenga que acomodar la imagen y decir, un adulto le va a decir, esto es una ardilla, no es un gato, y en esa acomodación viene el equilibrio, esa interacción del mundo con el sujeto. ¿Se entiende lo que es el equilibrio? ¿Cuándo sería, por ejemplo, cuando ustedes por primera vez se están enfrentando a esta materia? Y cuando empiezan a leer, no entienden, les cuesta entender. Ahí se produce un desequilibrio cognitivo, un conflicto cognitivo. Es un conflicto interno, chicos, no es un conflicto que ustedes dicen, ay, estoy con una problemática. No, es un conflicto que se presenta internamente. Cuando ustedes empiezan a comprender ese nuevo conocimiento y van pudiendo conocerlo, asimilarlo, ahí se va a producir una equilibración. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Por eso es que yo les decía que uno de los conceptos claves de Piaget es la equilibración. Para que se produzca la equilibración, Piaget concluye que todas las especies, todas en general, tienen inteligencia, ¿sí? Pero básicamente el sujeto humano posee dos tendencias básicas a las que le llama él funciones invariantes. Estas tendencias son las que le permiten a él equilibrar el conocimiento, ¿sí?
La primera es la tendencia a la organización. Es un proceso por el cual se ordena la información, la experiencia en sistemas o categorías mentales, ¿sí? Y la segunda tendencia es la adaptación, que consiste en el ajuste, justamente en ajustar en el cerebro, modificando la información a las estructuras cognitivas. Vamos a ver bien qué es cada una de estas tendencias. ¿Qué quiere decir tendencia a la organización? Cuando hablamos de la tendencia a la organización, no quiere decir que vamos a ser personas ordenadas, no, 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 o que somos organizados en el estudio, no, no. Esta organización es de procesos de pensamiento. ¿Se entiende ahí, no? Son organizar los procesos de pensamiento en estructuras psicológicas. Piaget denomina esquemas a los elementos básicos que forman las estructuras. Son sistemas de acciones o de pensamiento organizados que permiten representar mentalmente al mundo. Los esquemas pueden ser simples o complejos, muy generales o especializados. Por ejemplo, un esquema simple es el que construye un niño cuando observa un objeto o cuando aprende a agarrarlo con las manos. ¿Sí? Por ejemplo, agarrar la mamadera. ¿Sí? Ese es un esquema simple. Él aprende y tiene ese esquema en la mano, en la cabeza, de cómo tomar algo, cómo asir, cómo agarrar. ¿Sí? Y un esquema complejo es cuando un adulto, por ejemplo, puede referirse a nociones científicas que posibilitan interpretar la realidad. O ustedes ya tienen esquemas previos que les permiten escuchar y comprender lo que yo estoy hablando, ¿sí? Vale aclarar que todo lo que se aprende no quiere decir que sea correcto, ¿no? Por ejemplo, podemos haber aprendido un movimiento incorrecto en algún deporte o en algún concepto científico que tengamos equivocado. Las estructuras son formas de equilibrio sucesivas de la actividad mental. El sujeto va a conocer a través de esas estructuras que integran su aparato psíquico, ¿sí? Por ejemplo, ustedes aprendieron, qué sé yo, se me viene a mí en estos momentos, en el caso de los varones, a jugar el fútbol, ¿sí? Saben jugar el fútbol, saben las reglas del fútbol, pero esto no quiere decir que sean buenos jugadores, ¿sí? El hecho de que hayan incorporado buenos esquemas de aprendizaje del fútbol, que ya tengan estructuras mentales de cómo se juega el fútbol, no quiere decir que sean buenos jugadores. O que hayan aprendido algo, por ejemplo, yo soy muy mala para las recetas dulces. No sé por qué no tengo mano, ¿sí? Pero debe haber alguna falla en mi aprendizaje de que no relaciono bien las cantidades, lo que tiene que llevar las cosas dulces, por eso a mí no me salen bien. ¿Se entiende, verdad? Entonces, mis esquemas mentales de cómo cocinar dulce no son buenos. ¿Se entiende? Pero siempre nosotros cuando aprendemos algo, en la mente se producen estructuras mentales que están formadas por esquemas. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo que quieren decir esquemas? Esquemas serían como formas de aprendizaje que nosotros hemos incorporado y que nos van a permitir acceder a nuevos aprendizajes. ¿Está? Bien. Esa sería la tendencia a la organización. La otra tendencia que yo les decía que tenemos los seres humanos para que se produzca la equilibración es la tendencia a la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Este es un proceso más complicado. Este proceso está orientado hacia dos direcciones. Por un lado, significa ajustarnos a la realidad y por el otro lado, la modificación de un funcionamiento cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado vamos a asimilar un conocimiento nuevo.
Esto quiere decir incorporar información nueva a los esquemas ya construidos. Esto es incorporar información, estímulos, situaciones, haciéndolas comprensibles para que el sujeto, con lo que el sujeto ya sabe, es decir, con esos esquemas que yo les digo que ya tiene construidos, como les daba el ejemplo del gato, pueda aprender y pueda conservar y tener estabilidad con ese conocimiento, ¿sí? Esa es la asimilación, cuando se incorpora un nuevo conocimiento. Luego viene otro proceso que es el de acomodación. Ocurre cuando un sujeto debe modificar sus esquemas existentes para responder a una nueva situación. Esto significa ajustar el pensamiento para comprender la nueva información. Siguiendo el ejemplo del gato que les daba, cuando el niño se encuentra por primera vez con la ardilla, deberá modificar el esquema de gato que ya posee para adaptarlo a la nueva información que es ardilla. ¿Se entiende? O, por ejemplo, cuando ustedes están en la primaria y están aprendiendo a multiplicar. Es muy difícil aprender a multiplicar. Ustedes ya tienen en su mente el esquema de la suma. Ya aprendieron a sumar, porque si no saben sumar, no van a poder multiplicar. Entonces, para incorporar ese nuevo conocimiento que es la multiplicación, primero se da la asimilación del nuevo conocimiento y después una acomodación de esos esquemas de ese nuevo conocimiento. ¿Se entiende? ¿Queda claro hasta ahí? Le veo las caritas de preocupados. Es un tema medio difícil. Ya van a ver cuando lean Se el entiende, texto. profe. Se entiende. Bueno, yo trato de ser lo más clara posible, dándole ejemplos, porque creo que a partir de los ejemplos ustedes van a poder comprender mejor, ¿sí? Se entiende muy bien, profe. Además, yo voy siguiendo el texto, entonces es más fácil. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bien. Entonces, ahora sí se da la equilibración. Esta tendencia a la equilibración consiste en esa autorregulación entre la asimilación y la acomodación, es decir, entre esa resistencia al cambio y la necesidad de cambiar, ¿sí? ¿Esto es un gato? No es un gato, es una ardilla, ¿sí? Se produce un conflicto cognitivo. Ese conflicto cognitivo es un desequilibrio, lo que significa la pérdida de esa adaptación momentánea, o sea, como que uno se desequilibra, como quien dice, porque como que no comprende en un momento, ¿sí? Como consecuencia de ello, el sujeto, ¿qué es lo que hace? Activa estructuras cognitivas para comprender y solucionar el problema. Ojo que cuando yo hablo de problema, conflicto, no es que se manifieste como un problema propiamente dicho, que diga, ay, yo no comprendo esto. No. Mentalmente se produce un problema cognitivo que el cerebro trata inmediatamente de darle solución o darle una respuesta a eso que no conocemos y que tenemos que asimilarlo, ¿sí? La solución es posible cuando posee el conocimiento o porque la situación nos resulta familiar. Ese es el proceso de asimilación. Cuando la solución no es posible de alcanzar porque no se sabe o porque lo que se sabe no alcanza, debe buscar nueva información y cuando esta información es incorporada, se va a producir una modificación de las estructuras cognitivas originando la acomodación de las mismas, ¿sí? De esta manera, se entiende entonces que el desarrollo cognitivo, se lo va a entender como un proceso complejo de sucesión de estados, de equilibrio, desequilibrio, reequilibrio, desequilibrio, reequilibrio, constantemente. A medida que vamos creciendo y vamos aprendiendo todo lo que nos rodea, incluso hasta las TICs, las maneras de comer, los nuevos conocimientos que se nos presentan, nuevas comidas que aparezcan, lo que yo estoy viendo en la tele, lo que estoy conversando de nuevo con mi amigo, todo eso son procesos de constante desequilibrio y equilibrio, permanente. También el aprendizaje y el cambio de estructuras cognitivas es posible desde este estado de desequilibrio entre los procesos de asimilación y acomodación. Para Piaget,
el verdadero motor del desarrollo intelectual es justamente la equilibración. La equilibración tiene que ver con esas respuestas que un sujeto puede tener frente a perturbaciones o estados de desequilibrio, ¿sí? Pero Piaget nos dice que podemos tener dos tipos de respuestas ante el desequilibrio. Respuestas no adaptativas y respuestas adaptativas. ¿Qué quieren decir las respuestas adaptativas? El sujeto es consciente, o sea, nosotros nos damos cuenta de que nos está costando conocer algo nuevo, o sea, somos conscientes de esa perturbación y buscamos una solución. Para lograr el desarrollo intelectual de un niño es indispensable el movimiento de estructuras lógicas. El mismo se realiza de un estado de desequilibrio hacia el equilibrio y así avanzar a niveles superiores de inteligencia. En estas respuestas adaptativas puede ser que se den tres casos: que no se acepte el nuevo conocimiento, que se integre el nuevo conocimiento pero sin la modificación de estructuras cognitivas, o que las estructuras cognitivas se modifiquen para integrar el nuevo conocimiento, ¿sí? Que eso sería lo ideal, que las estructuras se modifiquen para incorporar o integrar ese nuevo conocimiento. Esas son las respuestas adaptativas, donde el sujeto es consciente de la problemática y busca solución. Mientras que las respuestas no adaptativas es cuando el sujeto no se da por enterado de que hay una problemática para resolver. No toma conciencia de la existencia de ese conflicto, por lo que no hace nada por cambiar sus esquemas, por lo tanto no se va a producir aprendizaje. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? O sea que cuando se nos presentan el conflicto cognitivo y tenemos que asimilar, acomodar y que se produzca la equilibración, podemos tener dos tipos de respuestas. Uno, que digamos, ay, no comprendo esto, tengo que darle solución y busco acomodar las nuevas ideas, los nuevos conceptos para darle una solución, aprender en realidad. Esas serían las respuestas adaptativas. Y las no adaptativas serían aquellas respuestas, perdón, serían aquellos momentos o respuestas que nosotros no le damos importancia, ¿sí? No buscamos una solución, no le entiendo, no, yo matemáticas soy 0 a la izquierda y me la llevo todos los años y no pongo ni un esfuerzo por acomodar ese nuevo conocimiento, asimilarlo. ¿Se entiende? Esa es una respuesta no adaptativa. O cuando hacemos la vista gorda a cualquier situación problemática de la vida. Esa es una respuesta no adaptativa. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a ver ya para ir cerrando el tema de Piaget. ¿Cuál es la importancia de la teoría de Piaget y su aplicación específicamente a la educación? Como Piaget estudia la infancia y elabora la teoría del desarrollo cognitivo, investigó cómo el sujeto, el humano, sujeto le llama él, construye el conocimiento desde un nivel inferior hacia un nivel superior. Aquí se entiende entonces epistemología, recuerden que él era epistemólogo, les dije al inicio de la clase, no como el estudio de la ciencia propiamente dicha, sino como la investigación de las capacidades cognitivas. Y en cuanto a genética, que acá viene desde la biología, la palabra genética, no se refiere específicamente al campo de la biología que estudia los genes, sino la génesis del pensamiento humano, o sea, de cómo se produce el pensamiento humano. ¿Hasta acá está claro esto? ¿Sí? Una de las ideas significativas de Piaget relacionadas a la educación es que la capacidad de aprender de un niño va a depender del nivel de desarrollo cognitivo alcanzado,
¿sí? Piaget considera que en general los niños son curiosos. Él decía que los niños son pequeños científicos y que interactúan con los objetos y personas de su ambiente. Entonces, toda tarea del docente debe considerar esos aspectos. Tener en cuenta cómo se interactúa con el ambiente y con las personas para que se produzca el conocimiento. El conocimiento de la teoría de Piaget es una guía que ayuda al docente para planificar la enseñanza, principalmente seleccionando contenido y actividades adecuadas a los niveles de pensamiento de los niños, ¿sí? Es muy importante que ustedes, cuando estudien la teoría, no la piensen a la teoría, todas las teorías del eje 2 en realidad, no las piensen como algo que es obligatorio estudiarlas para rendirlas y dar cuenta de un saber para que yo los apruebe. No, mírenlas desde el punto de vista que les va a servir a ustedes para conocer cómo el sujeto con el que ustedes van a estar, ya sea de nivel inicial, de primaria, de secundaria, de nivel superior, de nivel universitario, del que sea, construye el conocimiento, cómo aprende esa persona, porque a partir de cómo aprenda, que ustedes van a aprender desde estas teorías, ustedes van a poder elaborar procesos de enseñanza. Si yo solamente me centro en el docente, yo enseño así, no sé cómo aprende el alumno, ni me interesa, yo enseño y tienen que aprender, no estaríamos haciendo una buena enseñanza, porque en realidad cuando hacemos una buena enseñanza, quiere decir que nosotros estamos mirando al otro y viendo si el otro aprende o no. Porque de lo contrario, hay muchos docentes que dicen, yo doy la clase. El que entendió, entendió, y el que no, se jodió. Y en realidad no debiera ser así. El foco de la enseñanza es el alumno. Y si yo no conozco cómo el alumno aprende, difícilmente yo voy a poder dar una buena clase o poder dar un buen proceso de enseñanza, ¿sí? ¿Hasta ahí quedó claro, don Piaget? Sí, Sí, profe. profe, muy Todo claro. Bien. Piaget, ya vamos a ir cerrando. Sí, profe. Piaget es la base, digamos, del cognitivismo. Piaget nace, creo que en 1927, no, 1897 me parece, pero sí recuerdo el año de su muerte, que fue en 1980. Hay muchas entrevistas en YouTube, pueden encontrar entrevistas a Piaget ya grande, donde él cuenta más o menos cómo fueron sus investigaciones, son muy entretenidas si les interesa buscarlas, verlas, pero básicamente es la tabla sobre la que se van a construir muchas teorías. Así vamos a ver otro autor que es Ausubel, ¿sí? Ausubel, conocemos su teoría como la teoría del aprendizaje significativo. Él es un seguidor de las investigaciones de Piaget y también se conoce su teoría como teoría de la asimilación. Es una idea muy potente esto de la asimilación porque refiere a que el proceso de interacción entre el material de aprendizaje y la estructura cognitiva es la adquisición de información nueva que depende en alto grado de las ideas pertinentes que ya existan en las estructuras cognitivas, ¿sí? El resultado de la interacción constituye una asimilación de significados nuevos y antiguos para formar una estructura cognitiva más altamente diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que la asimilación es la interacción entre el material a ser aprendido. Recuerden, en Piaget hablaba del objeto a ser aprendido. Acá, Ausubel habla de material a ser aprendido, ya es más específicamente con lo que tiene que ver con lo escolar, ¿sí? Y las estructuras de la mente que ya las tenemos. Entonces, provocando esto entre el material y las estructuras, una reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar una estructura nueva, ¿sí? Él define la asimilación como un proceso por el cual la nueva información
es vinculada con conocimientos preexistentes, con estructuras preexistentes del alumno. La asimilación de la nueva información es posible gracias a la estructura cognitiva que ya existe en el sujeto. En esta estructura se encuentran conceptos que Ausubel denomina subsumidores, inclusores o subsunsor. Él dice que si tuviera que reducir toda la psicología en un solo concepto o en un solo principio, él diría que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Si investigamos lo que el alumno ya sabe, vamos a poder enseñar. ¿A qué les hace referencia esto? A ver, Profe, puede ser que haga referencia a cognitivismo con el conocimiento que el alumno ya sabe. Ajá, sí. Pero ¿qué quiere decir él? Que la asimilación se va a producir solo si el alumno posee ciertos esquemas que le permitan asimilar el nuevo conocimiento. Dentro de esos esquemas, dice Ausubel, debe haber conceptos, cuando me refiero a conceptos, hablo de definiciones también, que él le llama subsumidor o palabras anclaje o palabras claves que le van a permitir el nuevo conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Para que ustedes puedan comprender, por ejemplo, las teorías del desarrollo, las teorías cognitivas que estamos viendo ahora, tienen que conocer primero qué es una teoría cognitiva. Si no, no van a poder comprender este conocimiento. Para que podamos comprender, por ejemplo, Vygotsky, necesitan haber aprendido primero Piaget, por ejemplo. Esos conceptos que uno tiene, que preexistentes en el cerebro, son los que nos van a ayudar a construir un nuevo conocimiento. Es muy similar a Piaget. La diferencia es que Ausubel dice que el conocimiento solo se va a producir, o sea, el aprendizaje, si es significativo. Y ojo acá al piojo, porque cuando dicen aprendizaje significativo, ustedes creen, o muchos en los exámenes, me dicen, el aprendizaje significativo es lo que el alumno puede interactuar con ese conocimiento, es algo familiarizado, es algo que él conoce, algo que él puede ver, que algo que lo vive cotidianamente. No, para Ausubel, aprendizaje significativo quiere decir que aprende un nuevo conocimiento, asimila un nuevo conocimiento, si tiene estructuras previas para poder relacionar. ¿Sí? Si se te presenta un nuevo conocimiento totalmente nuevo, ¿ustedes creen que a la edad que ustedes tienen puede aparecer un conocimiento totalmente nuevo? ¿Qué les parece? Me voy a tomar un matecito, tengo la boca seca de tanto hablar. Chicos, ¿ustedes podrán aprender un conocimiento totalmente nuevo? Sí. ¿Qué les parece? ¿Sí? Disculpen, ¿quién habló? Yo, sí, yo creo que sí. Luciano. ¿Sí? ¿Habrá conocimientos totalmente Sí, nuevos profe. para ustedes? ¿Sí, Alejandra? Claro, sí, se puede. ¿Y Este, cómo van a Sí, incorporar ese conocimiento totalmente nuevo si no tienen idea de ese conocimiento? Estudiando las bases y los conceptos que le sigan antes de ese. como por ejemplo, en mi caso, Sí. yo empecé a aprender coreano ahora y es un idioma que no todo el mundo está acostumbrado a aprender, qué sé yo, Ajá. pero yo lo estoy aprendiendo siguiendo siguiendo mis bases de cómo yo aprendí inglés, o sea, usando los mismos métodos,
mecanismo, por algo así, por decirlo así. Creo que de esa manera se puede aprender algo. Bien. Luciano entonces me va a traducir las canciones de BTS. ¿Sí? No me gusta BTS, profe, disculpe. Ay, a mí me encanta. Mis nietas me tienen loca, cantan, bailan, hacen coreografías y demás. Bueno, en realidad, el coreano sería un aprendizaje totalmente nuevo, pero usted ya tiene en sus estructuras cognitivas básicas, tiene el concepto de verbo, sustantivo, adjetivos, ¿sí? A partir de ese conocimiento preexistente en su estructura es lo que le va a permitir poder hacer relaciones con ese nuevo idioma. Entonces, en realidad, para Ausubel, digamos que no hay ningún conocimiento que sea totalmente nuevo, porque todo lo que se nos presente, nosotros lo podemos relacionar con algo que ya tenemos en nuestras estructuras previas. Eso significa, valga la redundancia, aprendizaje significativo. Pero, dice Ausubel, para que se dé ese aprendizaje, tenemos 3 condiciones: la significatividad lógica, la significatividad psicológica y el sentido. ¿Qué quiere decir significatividad lógica? Hace referencia a la naturaleza del material en sí, o sea, del contenido que vamos a aprender. Debe ser lógicamente significativo de modo que pueda relacionarse de forma sustantiva con las ideas previas. Esto quiere decir que los contenidos estén estructurados con una coherencia interna. Esto lo hace todo docente cuando está por trabajar con los alumnos. Verifica o comprueba que si el alumno está en 5º grado o en 5º año de la secundaria, puedo dar tal o cual contenido porque ya vieron otro, ¿sí? ¿Se entiende esto de la significatividad lógica? La significatividad lógica tiene que tener una coherencia en el material que se les va a presentar a los alumnos, ¿sí? Yo no les puedo dar a un alumno de 6º grado de la primaria el teorema de Pitágoras si él todavía no trabajó sumas o restas algebraicas, por ejemplo, ¿sí? Todo tiene que tener una coherencia interna dentro de la significatividad lógica. El material debe ser significativamente potencial. ¿Queda claro acá? Y por otro lado, la significatividad psicológica, que el alumno o el sujeto, digamos, que las estructuras cognitivas del sujeto que aprende, posea los conceptos subsumidores o inclusores que le posibiliten adquirir o asimilar esa información. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener, recordemos a Piaget. Piaget habla de las etapas en las que el sujeto va a aprender de determinada manera. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que un alumno que tiene 11 años no podrá tener en sus esquemas estos conceptos claves, subsumidores o inclusores que le van a posibilitar asimilar una nueva información. Entonces, yo a ese alumno no le puedo enseñar el teorema de Pitágoras porque él todavía no está maduramente, biológicamente madurado para poder aprender ese conocimiento porque no lo va a poder abstraer, no lo puede comprender. ¿Se entiende? Entonces yo ahí ya estoy teniendo 2 condiciones para lograr ese aprendizaje significativo. Tener en cuenta el material que le voy a ofrecer al alumno y tener en cuenta al alumno, si tiene esquemas propicios para que se pueda aprender ese material que se le ofrece. ¿Se entiende, verdad? Y la tercera condición son las variables que influyen para que el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera significativa, sí. Este sentido hace referencia a todo el contexto donde se desarrollan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y tienen factores como, por ejemplo, la autoestima del alumno, las posibilidades que siente de fracasar, la imagen o confianza que le merece del profesor, el clima del grupo,
la forma de concebir el aprendizaje escolar, el interés por el contenido, todo va a depender de esas cuestiones, ¿sí? Ese es el sentido. Yo puedo predisponer que ustedes están en condiciones de aprender psicología educacional y del aprendizaje porque ya tienen subsumidores o inclusores en sus esquemas que les van a permitir comprender esta nueva materia. Pero a lo mejor el sentido no está dado, entonces no se va a producir el aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto del sentido? Acá yo le veo la cara, a ver, a Alejandra, a Romana, a Luciano, a Eugenia. Con ellos quizás yo pueda interactuar porque veo sus caritas, sus caras me dicen si aprendieron, no aprendieron, si están con dudas, si estoy hablando en chino, en coreano, en qué estoy hablando, ¿sí? En cambio, con los otros alumnos donde no hay interacción porque no hay una mirada, un feedback de interacción con el docente-alumno, se dificulta, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta también estas situaciones. Diferente es en una clase presencial donde yo como docente puedo crear el clima propicio para que se dé ese sentido, tenga sentido ese aprendizaje significativo. ¿Se entiende entonces cuáles son las 3 condiciones para que se dé el aprendizaje significativo? La significatividad lógica, la significatividad psicológica y el sentido. La significatividad lógica hace mención al material, a los textos que ustedes van a enfrentar. La psicológica a las características de los alumnos. Y el sentido a las características del contexto para que el alumno aprenda. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? ¿Vamos bien? Ya vamos a ir terminando. Unos minutitos más y terminamos. Para Ausubel, nosotros nos representamos la realidad a través de 3 modelos o 3 sistemas, le dice él, mediante los cuales los seres humanos transforman la información que les llegan y construyen modelos de la realidad. Él dice que tenemos 3 maneras de representar la realidad. El sistema o modo enactivo, ya lo van a ver bien en el texto, enactivo, que es cuando aprendemos haciendo. Ese es el modo o la acción enactiva. El sistema icónico, que es la representación mediante imagen o esquema espacial, es la imagen mental de lo que estamos aprendiendo. Y el sistema simbólico o lenguaje simbólico, que es representar una cosa mediante los símbolos. Los símbolos sería el lenguaje propiamente dicho. ¿Qué quiere decir esto que les estoy hablando de la representación? Quiere decir que nosotros cuando vemos la realidad, nos enfrentamos a la realidad, asimilamos ese nuevo conocimiento, ese conocimiento es la realidad. Él dice que primero lo vamos a aprender o lo vamos a conocer interactuando con ese objeto. Eso es lo que quiere decir cuando dice se aprende haciendo, ¿sí? Luego, cuando lo incorporamos, tenemos una representación mental de ese conocimiento. Y por último, el lenguaje o modo simbólico, que es representarlo a ese esquema o mental o espacio mental que tenemos de ese modo icónico a partir del lenguaje, ¿sí? El lenguaje es básico en las teorías cognitivas porque es lo que nos ayuda a representar simbólicamente a través de símbolos que son los íconos del abecedario, digamos, y que nos permite representar con palabras lo que nosotros vamos aprendiendo en la representación mental del mundo. Cuando hablamos de representación mental del mundo, hacemos referencia al conocimiento, ¿sí? A lo que vamos incorporando nosotros de lo que nos rodea. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Bueno, fíjense, ahí terminamos con Ausubel. Fíjense la importancia de Ausubel y su relación con Piaget. Es casi similar, nada más que Ausubel no habla de esto de
la acomodación, la equilibración y demás. Él habla específicamente de la asimilación, pero ya entendemos cómo se produce esa asimilación, ¿sí? Incorporando ese nuevo conocimiento, relacionándolo con lo que ya conocemos, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Que lo revisemos, ¿no? Bueno, entonces, acá paro la grabación porque damos por concluido con estos dos autores.